Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos al libro de Marcos en nuestro estudio verso a verso. Estamos cerca de llegar al final. Les invito a la escuela dominical. Estamos estudiando ahora el libro de Proverbios verso a verso también. Creo que será de mucha bendición para todos. Pero ahora estamos en Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Voy a leerlo para ustedes. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que eres siempre con nosotros, tu misericordia, tu compasión, tu gracia que nos alcanzó. Estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, y por tu gran amor, pues enviaste a tu Hijo, quien nació y vivió una vida perfecta y se entregó voluntariamente en nuestro lugar en la cruz. Y ahora llegamos a ese punto en el que Cristo, pues entregaste el Espíritu, moriste y llegó la hora de sepultar el cuerpo. Ayúdanos a ver la gran enseñanza que hay aquí, entender que tú tienes siempre el control absoluto de todo. Pero también, Dios, como en cada ocasión, te pido que si alguien entre nosotros justo ahora no te conoce, si alguien está confiando en sus buenas obras, en su buen comportamiento, está confiando de que al final, a la hora del juicio, tú vas a dar oportunidad a todos por parejo, te pido que le hagas ver la realidad de su alma a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo mostrando su condición perdida y mostrándole al precioso Salvador y produciendo en él, en ella, vida nueva. Jesús, como siempre, toda la gloria te pertenece únicamente a ti. En tu nombre oramos. Amén. El día de hoy quiero hablarles sobre la sepultura de Cristo, es de lo que tenemos en nuestro pasaje. Pero antes de entrar a nuestro pasaje, necesitamos hablar de lo que los teólogos llaman la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Cuando hablamos de la providencia nos referimos a la manera en la que Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas, cada evento, cada decisión humana, cada circunstancia natural para cumplir su perfecta voluntad. La providencia de Dios es que Él mueve lo que tenga que mover sin alterar las leyes de la naturaleza para cumplir su propósito. Un ejemplo sencillo de la providencia de Dios, pregunta para ustedes, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, ¿en qué ciudad debía nacer Jesús? Belén. ¿Sabe usted que ni María ni José viven en Belén? María ya está esperando tener su bebé pronto y ellos están en Nazaret, muy al norte de Israel. Pero el bebé tiene que nacer en Belén. ¿Y qué circunstancias tuvieron que moverse para que ellos llegaran a Belén y Jesús naciera en Belén, como decía la Escritura? Bueno, el gobernador romano promulgó un edicto, todos tienen que ser empadronados, un censo, y todos tienen que regresar a su lugar de origen, y José pues es de Belén. Entonces hacen ese viaje y María está en una situación muy compleja para un viaje tan largo, y están en Belén, no encuentran lugar para dónde hospedarse, en un establo, y ahí nació el Salvador del mundo, tal como decía la Escritura. Pregunta, ¿sucedió algo así milagroso, sobrenatural, para que Jesús naciera en Belén? No. Circunstancias, Dios mueve a un hombre para que promulgue un edicto. Belén es la ciudad natal, entonces
No puedes ver una señal visible, no se rompieron leyes de la naturaleza, pero Dios acomoda todo para que Jesús tenga que nacer en Belén, tal como dice la Escritura. A eso llamamos la providencia de Dios, que de alguna o de otra manera en tu propia vida tenía un plan para un día traerte hacia Él, quebrar tu corazón en cuanto al pecado y mostrarte a Cristo como Salvador, que usó en tu vida circunstancias muy diferentes. En algunos casos de ustedes estaban perdidos quizás, en algún caso mío, quizás estaba perdido en la iglesia. Dios mueve cosas, acomoda personas, circunstancias para que se cumplan al pie de la letra sus planes perfectos. Eso es la providencia de Dios, que mueve cosas sin violar, sin romper, sin interrumpir las leyes de la naturaleza. Solo la historia sigue su curso y Dios orquesta todo. Un milagro, por otro lado, es algo diferente. Un milagro Dios sí rompe, Dios interrumpe las leyes naturales. Por ejemplo, divide el mar Rojo en dos. Eso es un milagro de Dios. Por ejemplo, un ciego de nacimiento, Cristo le regresa la vida. Las leyes de la naturaleza son interrumpidas y el ciego ve. Un hombre, Lázaro, está muerto. Un muchacho ya lo llevan a sepultar, está muerto. Y Jesús detiene todo y le da la vida. Se rompieron las leyes de la naturaleza allí. Eso es un milagro visible. Toda la gente ve y dice, qué poder tan impresionante el que tiene este hombre. Ese es un milagro y lo cual es diferente. Ahora, la providencia de Dios, hermanos, es menos visible, pero no menos poderosa. De hecho, en cierto sentido, la providencia de Dios es aún más gloriosa, porque nos lleva a entender que Dios no solamente puede intervenir en la creación, pero que Dios controla cada segundo sin necesidad de intervenir de manera espectacular, visible. Dicho de otra manera, un milagro es la mano de Dios interrumpiendo las leyes de la naturaleza, causando algo en el cielo, en el sol, en las estrellas, en el agua, en un enfermo. Pero la providencia de Dios es la mano de Dios dirigiendo siempre, aun cuando no lo vemos. El puritano Thomas Watson dice que la providencia es la obra de Dios por la cual mantiene todas las cosas en movimiento hacia el fin que Él ha decretado. Y Piper dice que la providencia es la sabiduría de Dios dirigiendo el curso de todas las cosas hacia el fin que Él ha decretado, incluso cuando parece que nada extraordinario está sucediendo. Usted y yo no vemos algo sobrenatural y Dios está haciendo muchas cosas para cumplir sus propósitos. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje? Todo, porque en la sepultura de Cristo no vemos un evento que sea sobrenatural. Vemos a un hombre que va y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Vemos a unos soldados que van a venir a Jesús y Él ya está muerto, no le van a romper las piernas. No fue un milagro sobrenatural de que el soldado vio un ángel y le dijo, no perfores, no rompas las piernas de este hombre. No fue algo así. No fue que un ángel apareció a José de Arimatea y le dijo, haz esto y esto y esto y esto. Solo vemos hombres tomando decisiones, actuando de manera natural para que el Padre sepulte a su propio Hijo. Y en la sesión anterior vimos a Cristo una vez que hubo completado el pago por nuestros pecados, Él entregó el Espíritu, dijo con claridad, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para entregarla, volverla a tomar. Y Él, sabiendo que todo había sido consumado, dijo, consumado es, agachó el rostro, entregó el Espíritu, decidió en qué momento morir. Ahora, ¿qué siguió después? Llegó el momento de sepultar a Cristo. Y quiero el día de hoy que exploremos nuestro pasaje en 4 escenas diferentes. Y la primera de ellas quiero que veamos un poco el contexto del tiempo, como la urgencia del momento en particular. Cómo va funcionando el reloj de Dios. El versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y Marcos nos ha acostumbrado a que Él es
muy rápido, resume todo, compacta todo, pero también es preciso. Y él comienza diciendo en este pasaje, cuando llegó la noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya era medianoche? ¿Que ya era oscuro? No necesariamente, pero en el contexto judío, la noche se refiere al periodo final de la tarde, entre 3 y 6 de la tarde. Para ellos ya es la noche, ya es el atardecer. Es el tiempo en el que el sol ya va de bajada y va a empezar poco a poco a oscurecer. Para muchas personas, ya a las 4 o 5 de la tarde, ya se nos está haciendo de noche y todavía son las 5. Bueno, es una expresión judía, cuando llegó la noche, no necesariamente que ya es oscuro, pero ya es la parte final de cuando hay día, en el día, ¿verdad? ¿Y por qué esto importa? Ahora, ¿qué tiene que ver con que sea de noche? ¿Por qué Marcos nos tiene que dar ese detalle? Porque también Mateo lo hace. ¿Qué importa que pronto va a ser el atardecer? Bueno, eso importa, porque cuando sea ya de tarde, al caer la noche ya, oficialmente en el calendario judío ya es sábado, ya es día de reposo, ya es el Shabbat, de acuerdo a Levítico 23:32. Pero ahora pensemos, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es importante que ya iba a ser día de reposo? ¿Qué tiene que ser día de reposo? Bueno, para nosotros no importa. Para nosotros, pues si es las 3 de la tarde, las 4, las 5, si ya está oscureciendo, para nosotros quizás es irrelevante, pero para un judío no. Porque para ellos es extremadamente importante, porque a partir del atardecer, tipo 6 de la tarde, para ellos comienza el día de reposo y eso significa que ya no puedes hacer actividades. Significa, cuando ya sea el atardecer, ya no puedes trabajar, ya no puedes cocinar, ya no puedes hacer ningún trámite, ya no puedes sepultar a nadie, ya no puedes limpiar. Es un día, pero muy solemne, con muchísimas restricciones. Y de hecho Marcos agrega otro detalle, dice cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Como en el día de reposo tienes ya que encerrarte, honrar el día, dedicarlo a Dios, significa que el día anterior, antes del atardecer, debes tener ya todo listo, que no te haga falta absolutamente nada. La gente entonces, en este preciso momento, andaría a las carreras, preparando todo, porque al atardecer ya no se puede hacer nada, va a estar todo cerrado, no puedes trabajar, no puedes limpiar, no puedes hacer ya ningún trámite. Y la preparación no solamente es un día previo, sino un día con muchas actividades. Y el punto de Marcos es que usted y yo sintamos la urgencia, sintamos, es de noche, es la preparación, va a empezar el día de reposo, así que lo que está pasando aquí, ocupamos hacerlo ya rápido. Quiere Marcos que sintamos, es urgente, nos queda muy poco tiempo. Tengo un compañero en el trabajo, fue a Israel de vacaciones hace un tiempo, y él nos contaba que estaba en un día de reposo, que iba a empezar el día de reposo, salió a buscar algo para cenar, ya todo estaba cerrado, y de hecho le fue muy bien porque estaba en un complejo de apartamentos con puros judíos, y alguien escuchó que había alguien, y le preguntaron, ¿eres judío? Él dijo, no. Y me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Le dijeron, ¿puedes apagar las luces de mi casa? Porque ellos no podían hacerlo. Entonces va mi amigo Luis Gallo y les hace algunos favores. ¿Me ayudas a recoger también esto? Y otro vecino supo. Y también aquí hay alguien que puede ayudarnos. Es día de reposo. Nosotros como judíos no podemos, pero tú eres mexicano, no importa lo que hagas tú, pero ayúdanos con esas cosas en la casa. Y estuvo haciendo muchos mandados. Y como no había alcanzado a comprar cosas, le fue bien porque dijeron, si ocupas comida, abre el refrigerador y tú agarra de allí lo que quieras. Yo no puedo dártela, pero sírvete. Entonces comió varias veces en las vísperas del día de reposo. Y ese es el punto de Marcos. Mire, el día de reposo está pronto a comenzar. La gente anda corriendo porque ya pronto todo va a estar inactivo. ¿Y por qué eso es un problema? Porque hay un hombre crucificado. Porque hay 3 hombres clavados allí en la cruz y no podemos dejarlos allí. Hay una urgencia por bajarlos de allí lo más pronto que se pueda y ya son alrededor de las 3 de la tarde. El tiempo se nos está agotando. Y Deuteronomio 21, versículos 22 al 23 dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, lo cual pasó con Jesús, él no es digno de muerte, no es pecador, pero lo colgaron en un madero. Esto es lo que tenías que hacer según la ley de Moisés. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, no se puede comenzar el día de reposo, el día santo, con un hombre colgado allí en la cruz. Lo tenemos que bajar sí o sí. Y hay una ventana de tiempo ya muy corta y hay muchas cosas que hacer. ¿Qué va a pasar entonces? Juan nos da la respuesta, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué hacen los judíos? Le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, como hay poco tiempo, Marcos quiere que nos unamos a él en esa urgencia. ¿Qué hacemos? Los judíos fueron con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué, Pilato? Va a empezar el día de reposo, no pueden esos hombres estar allí, hay que quebrarles las piernas, por favor. Y ahora, la crucifixión romana no estaba diseñada para que alguien muriera rápido. La crucifixión romana, el propósito era torturarte lentamente y dejarte allí, si fuese posible, 2 o 3 días agonizando. Los clavos no se ponían en el corazón, en los pulmones o en una arteria principal, se ponían en lugares estratégicos donde causaran mucho dolor, mucha tortura, pero no una muerte inmediata. El cuerpo quedaba allí colgado con mucho dolor intenso, calambre, sed, cansancio progresivo, pero no morías rápidamente. El resultado es que una persona podía estar allí en la cruz un día y medio, 2 días y a veces hasta más, dependiendo de la condición física. Por eso no era nada raro que Jesús fuera crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde todavía estuviera vivo. Y los otros ladrones estaban completamente vivos, pero el tiempo se está agotando. El sábado se acerca. Los líderes religiosos prácticamente lo que quieren es que esos hombres se mueran ya. Es lo que están pidiendo. Y Juan dice entonces que le rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y que fueran quitados de allí de la cruz. Quebrarles las piernas, eso es lo que históricamente se llama como el crurifragium, que es la fractura de las piernas. Lo que hacían los romanos, tomaban un mazo o un martillo con una cabeza enorme, muchas veces de metal o de madera muy sólida, y venían con los crucificados y les golpeaban las piernas tan duro para que perdieran fuerzas o quebraran algún hueso, dañaran las rodillas, a veces golpeaban en la espinilla, la tibia y el peroné para causar que se quebraran huesos y los hombres estuvieran cansados. Pero una pregunta, ¿por qué eso haría que alguien se muriera más rápido? Porque al estar crucificado, estar colgado, no puedes respirar. Los crucificados tienen que levantarse para respirar nada más. Y todo el tiempo que están ahí, están bajando y subiendo con sus rodillas, empujándose ellos solos, con las manos jalándose. Entonces, cuando quebran las piernas de ellos, cuando las golpean y causan alguna fractura, automáticamente no pueden respirar la víctima. Entonces, todo el cuerpo, el peso del cuerpo sobre el hombre, la persona se cansa rápidamente, te ahogas ya rápido. Entonces, quebrar las piernas acelera la asfixia y mueres en minutos ya. Ya este hombre se va a morir en cualquier momento, le quebraron las piernas. Así que lo que los líderes religiosos piden de Pilato, de acuerdo a Juan, es: haz que se mueran más rápido. Tenemos que quitarlos de la cruz antes del sábado. Y entonces los soldados romanos llegan con el primer ladrón, de acuerdo a Juan. Le quebran las piernas y el hombre ya empieza ya a agonizar. Vienen con el otro ladrón, hacen lo mismo. Pero cuando llegan con Jesús, ustedes saben lo que pasó. No le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Jesús ya estaba muerto, y bien muerto. De acuerdo a Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahora, los soldados romanos eran expertos en matar. Alguien puede pensar, pero ¿cómo sabían que estaban muertos? Esos hombres habían hecho eso decenas de veces, si no es que cientos de veces. Habían crucificado a muchas personas, sabían exactamente cómo distinguir a un hombre muerto. Cuando vienen con Jesús, no es como que les entró compasión, no es como que vieron su rostro y vieron algo diferente en él. Mira, es que se ve sus ojos, o no sé, le quedaron abiertos y se ve ternura, o se ve algo allí como un resplandor. No, los soldados podían verlo y saber de inmediato: este hombre está muerto. Son expertos en eso. Son verdugos, lo han hecho decenas de veces. Saben cómo luce un cuerpo colapsado por la muerte. El tórax ya se deja de expandirse, el cuerpo ya está pesado, ya no hay esfuerzo por levantarse, los músculos se relajan. Ellos saben que Jesús ya está muerto. Pero solo por no dejar, como diríamos en español,
Juan 19:34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Este acto de tomar una lanza y clavarle el costado no fue para matarlo. Jesús ya estaba muerto. Fue para confirmar oficialmente su muerte. ¿Y por qué agua y sangre? Bueno, yo no soy doctor, pero hice mi trabajo de estudiar un poquito. Después, hermano Rubén y hermana Rosy pueden confirmar o pueden refutar después del culto. ¿Por qué agua y sangre? La teoría, la justificación más razonable es ruptura del corazón, acumulación de fluidos alrededor del corazón. Cuando una persona muere en un estado de shock traumático, como después de haber sido azotado y después de haber sido crucificado, se puede acumular un líquido claro alrededor del corazón y de los pulmones, en la pleura. Entonces, la lanza perforando allí, perfora el pulmón y rompe ese saco pericardio, sale el líquido claro como agua, luego atraviesa el corazón, sale sangre. Hay otra teoría que creo que no es muy probable, que se llama coagulación post-mortem. Después de la muerte, la sangre empieza a coagularse y a separarse. Parte líquida, suero, la parte más densa, sangre ya coagulada. Y puede ser que perforan y salen los dos. El punto es que médicamente hablando, salir sangre y ese líquido claro sucede únicamente después de la muerte. La lanza confirma claramente Jesús no estaba desmayado, Jesús no estaba inconsciente, Jesús no estaba en coma, Jesús estaba completamente muerto. Los soldados lo sabían, Juan lo sabía, la historia nos da testimonio de que así es. Y esa es una parte muy, muy importante, hermanos, que constantemente nos perdemos. No le quebraron los huesos, perforaron su costado con una lanza. Aquí está la soberanía de Dios y profecías siendo cumplidas al pie de la letra según el plan perfecto de Dios. La razón por la cual últimamente no le quebraron las piernas viene de arriba, viene de Dios. Juan añade una explicación, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y eso de hecho apunta mucho más atrás en el tiempo, hasta Éxodo 12, la Pascua, en donde dice en Éxodo 12:46, no quebraréis hueso suyo, el cordero presentado para la Pascua, en lugar de tu hijo primogénito, no se le tenía que quebrar ni un hueso. Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Su integridad, la integridad de sus huesos debería de quedar intacta como el Cordero de Dios. Pero también en Salmos 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado, en un salmo profético, mesiánico en cuanto a Cristo. Los soldados querían quebrar las piernas, ese era el procedimiento, esa era la orden, era lo que hubieran hecho con cualquier otro crucificado, pero no pudieron hacerlo con Jesús porque estaba muerto y no pudieron hacerlo porque Dios no lo permitió. No había necesidad, pero todo esto encaja perfectamente en el plan perfecto, soberano y eterno de Dios. Su muerte, la forma de su muerte y lo que pasaría después de su muerte está todo completamente controlado, gobernado, orquestado por el Padre. Pero aún la lanza cumple también la profecía. Zacarías 12:10 y Juan de hecho lo repite. Y también esta otra escritura se cumplió. Mirarán al que traspasaron. Hasta el acto brutal de ese soldado encajando la lanza en el costado de Cristo no fue casualidad, no fue improvisado, todo fue la providencia de Dios acomodando todo para que se cumpla la palabra de Dios al pie de la letra. Pero también quiero explicar algo muy importante aquí que constantemente podríamos perdernos. ¿Por qué era importante esto? Que no quebraran sus huesos, sus piernas, que atravesaran su costado con una lanza. Porque esto prueba que Jesús realmente murió físicamente. ¿Y por qué es importante que Él realmente muriera? Es decir, no pudo haber sido atormentado así de manera severa y sin morir. No pudo haber quedado agonizando como al borde de la muerte y no morir. Él tenía que morir. De acuerdo a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si Cristo no hubiera muerto,
No habría sacrificio por el pecado. Si Jesús no murió, no pagó el castigo y por lo tanto no hay expiación. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera cumplimiento de la Escritura. De acuerdo a Isaías 53, el siervo de Dios derramaría su vida hasta la muerte. Si él hubiera quedado muy débil, desmayado allí, parecía muerto sin morir, las profecías no se hubieran cumplido. Si Cristo no hubiera realmente muerto, no hubiera resurrección verdadera. Si él no murió, pues no resucitó tampoco. Eso se entendería claramente. 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. De lo contrario, si no hubiera muerto, la resurrección sería un truco y no una victoria. Si Cristo no hubiera muerto, no habría victoria sobre la muerte. De acuerdo a Hebreos 2:14, Cristo destruyó al diablo por medio de la muerte. Si él no murió, pues él no venció al enemigo. Y si él no hubiera muerto de verdad, usted y yo no seríamos salvos. En realidad, nadie hubiera pagado por nuestros pecados. Nuestra unión a Cristo depende de su muerte. Romanos 6:4, fuimos sepultados juntamente con él para muerte. Sin muerte real no hay nuevo nacimiento, sin muerte real no hay perdón, sin muerte real no hay esperanza eterna. Sencillo, si Jesús no murió, no hay evangelio. Por eso Juan enfatiza aquí los soldados, el veredicto del centurión que había muerto, todo apunta a la realidad. Cristo murió de verdad para salvar de verdad. Él murió. Incluso todos los detalles están dirigidos por Dios, tal como Dios lo había profetizado, y apuntar a la vida eterna para usted y para mí. Pero de regreso a nuestro pasaje en Marcos, es de noche, se está preparando la Pascua, todo eso está pasando de manera paralela allí en la cruz. Es la víspera del día de reposo, los soldados querían quebrar sus piernas, no fue necesario, clavaron la lanza, Jesús estaba muerto. Pero pasemos en segundo lugar a José de Arimatea. Primero el tiempo, pero ahora la valentía sorprendente de José de Arimatea. Hablemos por un momento de este hombre llamado José de Arimatea. ¿Quién es él? Ahora, Marcos nos presenta a este personaje que apareció repentinamente. No hay un registro de José de Arimatea ni antes ni después. En la Biblia aparece únicamente en conexión con la sepultura de Cristo. ¿Apareció ahí milagrosamente? No, él es un hombre común, ordinario, que vive ahí en Jerusalén, tiene propiedades, tiene un puesto, pero no había mención de él anteriormente. Y de hecho, después de hacer lo que hizo, ya no se necesita más, no se menciona más, solamente aquí. ¿Y qué dice la Biblia sobre él? José de Arimatea, miembro noble del concilio, también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es José de Arimatea, no es como un José cualquiera. Arimatea, algunos creen que puede referirse a Arimatea como de Ramá, de donde era Samuel. No hay nada seguro sobre esto. Solo es para distinguirlo de otros Josés, porque el nombre de José es muy común en la Biblia. Este José es de Arimatea, pero creo que también es importante porque la iglesia después sabría quién es José de Arimatea. Como los que leyeran el Evangelio de Marcos, los hermanos en la iglesia dijeran, es José de Arimatea, ¿saben cuál José es? Parece que es un hombre que fue importante después en la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia también sobre él? También dice que era miembro del Sanedrín, pero dice la Biblia también que él no apoyó la condena de Jesús. Lucas agrega esta parte. Lucas dice que José de Arimatea era justo, miembro del concilio, no había consentido en lo que hizo el Sanedrín, básicamente. Esto lo coloca en una minoría, y eso lo coloca en una posición complicada, de hecho. Porque si ustedes recuerdan, fue el Sanedrín quien condenó a Jesús, quien le juzgó injustamente, quien incitó a la multitud, crucifíquenlo. Pero tienes a José de Arimatea, que es miembro de ese Sanedrín, de ese cuerpo, de ese congreso, pero él no estuvo de acuerdo en nada. Cuando el Sanedrín condena a Jesús, José se opuso. No pudo impedir la injusticia, pero su corazón estaba con Cristo. De hecho, él iba en contracorriente en todo su círculo de influencia. Pero también dice la Biblia que es miembro noble del concilio, pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, Juan agrega esto, es que era un discípulo secreto hasta hoy, hasta este punto. José de Arimatea, dice Juan, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los discípulos. No sé por cuánto tiempo, pero por un buen tiempo seguramente cayó, vivió en tensión, el miedo lo pudo haber paralizado, pero hoy con Jesús muerto, el corazón de este hombre despierta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué arriesgarlo todo por
por Cristo ahora, por la fe, Dios despierta su corazón y este hombre públicamente pide el cuerpo de Jesús. Y no solamente nos dice que es José de Arimatea, que es miembro del Sanedrín, que era un discípulo secreto, pero también la Biblia dice que lo que él hizo, un acto de valentía enorme. Y Marcos dice que él entró osadamente ante Pilato. Y la palabra osadamente es que él entró con atrevimiento, tomó un riesgo serio, mostró coraje frente a la autoridad. Y tienes a un hombre llamado José de Arimatea, religioso, y entra al gobernador Pilato y le pide con cierto atrevimiento el cuerpo de Jesús. Y quiero hacer una pausa aquí y hablar un poquito de qué tan anormal es que un hombre como José de Arimatea se presente ante Pilato. Bueno, eso es anormal políticamente, porque el Sanedrín representa todo lo religioso y Pilato y los líderes religiosos no se llevan entre sí, son enemigos naturales. Pilato los detesta y ellos detestan a Pilato. Entonces tienes a un hombre que es miembro del Sanedrín, un hombre destacado, que se presente allí es completamente inusual y muy arriesgado. Pero también es anormal legalmente. Venir y pedir el cuerpo de Jesús es ilegal, porque Jesús fue entregado como un criminal, como un enemigo de Roma, como una amenaza al emperador, y que vengas a pedirme su cuerpo. El cuerpo de este hombre le pertenece al Estado. Roma puede dejarlo allí en la cruz, Roma puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Que vengas a pedirlo te asocia con él y te pone en mala posición ante Roma. Pero que José venga y pida el cuerpo de Jesús, que entre allí, también es anormal religiosamente, porque él está abiertamente poniéndose del lado de su propio grupo, el Sanedrín. Su posición lo coloca en oposición con sus colegas y arriesga su posición y su influencia. Pero también es anormal socialmente. Tocar a un cadáver, pedir el cuerpo, lo deja en mala posición para celebrar el día de reposo. Pero sabe también que es algo importante y que constantemente nos perdemos. Es que José de Arimatea viene a pedir un cuerpo muerto. Él ignora que Jesús va a resucitar. Y se hace público y viene a pedir el cuerpo de Jesús. Pero de nuevo es el cuerpo de Jesús. ¿Qué puede hacer Jesús por él ahora? Jesús ya está muerto. Si hubo un tiempo bueno como para públicamente mostrarte como seguidor de Jesús, como ya que Él está muerto, pues como que ya no tiene mucho caso. Tendríamos que entender lo enorme que estaba pasando en el corazón de este hombre, la gran adoración, respeto y amor que este hombre tenía por Jesús, como para venir y arriesgarlo todo por un Jesús ya muerto, por un cadáver. ¿Y por qué actuó José por un Jesús muerto? Podríamos deducir claramente que José ama a Jesús. La muerte no apagó ese amor que José tenía por Jesús. José honra a Jesús porque cree que Él es el rey prometido. Dice la Biblia que José esperaba que el reino iba a venir. Esperaba que Él era el Mesías. Entonces en su muerte, Él entiende, este hombre merece ser tratado como rey. Y José honra a Cristo porque en su conciencia no soporta verlo deshonrado. Él no pudo detener la injusticia del Sanedrín, pero ahora creo que José no puede aguantar que el cuerpo de Jesús termine arrojado en una fosa común romana. Su fe genuina se despierta cuando parece más oscura todo. Cuando todos callaron, cuando todos los apóstoles huyeron, cuando la esperanza parece perdida, José se levanta y va y pide osadamente el cuerpo de Jesús. Carlos Spurgeon dice, cuando la fe de los fuertes falló, la de José se encendió. Sucede lo opuesto con él. José es un recordatorio, hermanos, de aquellos discípulos silenciosos por diferentes motivos. Aquí no podemos juzgar mucho a José porque no se manifestó antes. Su posición era muy, muy compleja. Pero es un recordatorio de que Dios llama a esos discípulos silenciosos a veces en los momentos más críticos y pide el cuerpo de Jesús. Y Pilato, de acuerdo al relato en el versículo 44, se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Entonces Pilato
Pilato básicamente dice, ya se murió, ¿cómo que ya se murió? Como no puede creerlo porque los crucificados no se mueren tan rápido. Entonces llama al centurión, ya se murió. El centurión dice, ya se murió. Y es interesante, ¿sabe que José de Arimatea confirmó la muerte de Jesús aún antes que los romanos? Quebraron las piernas a los otros, enterraron la lanza. El reporte ni le había llegado a Pilato y José ya venía a pedir el cuerpo, ya había dado por sentado Jesús había muerto. Pero pasemos en tercer lugar a la dignidad del entierro de Jesús. Pasemos a la parte en la que ya van a sepultar a Jesús. Hablamos del tiempo, la premura, hablamos de José, pero ahora hablemos de cuando Jesús ya es sepultado. ¿Qué hizo José de Arimatea? Vino, pide el cuerpo de Jesús. Pilato le dio el cuerpo de Jesús, lo cual es algo muy anormal, entregarle el cuerpo. Pero ¿qué hace José? Versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Primero, para entender esta parte, hermanos, ¿qué hubiera pasado con el cuerpo de Jesús si José no lo hubiera pedido? Porque eso nos ayuda a entender lo increíble de lo que va a pasar a continuación. ¿Qué hubiera pasado con Jesús si José no aparece? Sabe que María no iba a pedir el cuerpo y Roma no se lo iba a dar a los familiares. La práctica romana común para los crucificados es dejarlos ahí por días. Eran considerados enemigos de Roma. Roma dejaba que las aves y animales se comieran los cuerpos. Y si los llegaban a bajar, agarraban los cuerpos y los aventaban a una fosa común, con muchos otros cuerpos. No sé si ha visto esas imágenes horribles de cuerpos amontonados en algunos lugares, les echan cal. ¿Sabe que eso le hubiera pasado a Jesús si hubiera seguido la historia su rumbo natural, así nada más? Los romanos lo hubieran agarrado por la presión de los judíos. Ok, hay que bajarlo. ¿Qué le hacemos? Avíntenlo allá a un pozo nada más. Sin sepultura, sin un letrero, sin honores, sin especies, sin ningún canto, nada. El punto de Roma es humillar a los crucificados aún después de la muerte, a lo más bajo que se pueda. Y más un hombre que fue crucificado como rey de los judíos, es enemigo de Roma. ¿Qué hubieran hecho los judíos? Hubieran exigido, bájenlo de allí, de acuerdo a Deuteronomio 21, pero no se hubieran hecho cargo de un criminal como Jesús. Sin José, el cuerpo de Jesús hubiera terminado deshonrado. La intervención de José es una muestra enorme de la providencia de Dios, del Padre, sepultando a su propio Hijo. Y la Biblia nos narra qué es lo que hizo José. Nos narra esas acciones. Número 1, compró una sábana. Y la palabra sábana allí, no piense que es una sábana como las nuestras. Una sábana ahí normal, un trapo ahí. Era un sudario costoso. Y vimos anteriormente las telas en el siglo I, era dinero, era mucha inversión. Y la palabra sábana aquí, el sindón, el griego sindón, se usa para sábanas, para entierros de gente noble, de gente de muy alta posición. Entonces José compra una sábana. ¿Qué hizo después José? Quitándolo. Él mismo participa en bajar el cuerpo de Jesús. Y piensa en esa escena, sacan los clavos, manos, pies y lo bajan y José está participando. A él no le importa que va a ser día de reposo, no le importa tocar el cuerpo de Jesús y públicamente él se está asociando allí con todos los que estén ahí viendo. José está ahí participando, un acto de profundo amor. ¿Y qué más hizo? Lo envuelve en una sábana. Esto no es un entierro normal, todo está apuntando a un entierro muy honorable. Lucas, de hecho, dice que era un lienzo limpio para asociar con la pureza de Cristo. Y de acuerdo a la Biblia también lo quitó, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro labrado en la peña, un sepulcro nuevo. De acuerdo a Mateo es nuevo y era de José. El sepulcro de un hombre rico, tallado en la roca, no era una cueva adaptada, era una roca en la que se perforó y se convirtió en una tumba. Eso se cumplió perfectamente Isaías 53:9.
Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús murió como criminal, pero fue sepultado como rico. Es lo que decía Isaías. Eso solo puede suceder por obra de Dios. Si no hubiera sido porque Dios preparó todo y movió a José para hacer esto, Jesús hubiera terminado ahí en una fosa común. Pero la Escritura decía, murió con los ladrones, pero va a ser sepultado con hombres ricos. Y es exactamente lo que sucedió. Pero aquí ocupamos hacer una pausa, porque Juan nos da otro detalle increíble que enriquece todo aquí. Juan 19:39 nos trae a otro hombre que se llama Nicodemo. El mismo Nicodemo de Juan 3, el que preguntó, maestro, pues ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? Y hablando del nacimiento, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre si ya soy anciano? Ese mismo Nicodemo ahora aparece precisamente en la escena de la sepultura. ¿Y qué va a aportar él? De acuerdo a Juan 19:39, también Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Aparece en el momento exacto, a plena luz, ya no oculto, ya no en la noche, pero viene con José. Ambos son miembros respetados del Sanedrín, y Dios toma a estos dos hombres, los levanta en el momento preciso. Pero lo impresionante es que Nicodemo viene, pero trae con él como 100 libras de mirra y aloes, especies aromáticas para sepultar, que producen mucho aroma. Pero lo increíble no solamente es las especies, pero la cantidad. Para nosotros es fácil leer. Trajeron como 100 libras romanas. Son como entre 30 a 35 kilos de mirra y aloe. Y esto para nosotros es demasiado. Pero sabe que en la mente judía esto ya es algo exorbitante. Es una cantidad, ni los ricos, hermanos, ni la gente más rica usaba una cantidad tan grande de especies aromáticas. Solo para darnos una idea así breve. No sé si le suena a usted el nombre de Gamaliel. Saulo fue criado a los pies de Gamaliel, llamado Gamaliel I o Gamaliel el Viejo, un hombre extremadamente respetado en Israel. Cuando él se murió, lo que hicieron fue reunir especies, aloe, etc. Pero usaron, según la tradición judía, como 40 libras. Con Jesús son 100. Y el punto es simple. Un entierro típico ocupa de 3 a 5 libras, de 3 a 5. Con Jesús llevaron 100. El punto, hermanos, es que no hay ningún registro en ningún lugar en donde hubieran sepultado a alguien con una cantidad tan grande de mirra, de aloes, de especies. Josefo narra entierros reales, de monarquías, pero no llega a 100 jamás. ¿Sabe qué está pasando aquí? Que Dios el Padre está sepultando a su propio Hijo como rey con los máximos honores que puede haber. El cuerpo del rey, aunque muere, recibe la unción de un rey. Fue sepultado Cristo como el rey triunfante. Las especies aún dan testimonio de esta verdad. Pero el punto, hermanos, es que todo encaja en la profecía, en la providencia de Dios. El sepulcro nuevo, que él iba a ser sepultado con los ricos, que él no iba a terminar, su cuerpo no experimentaría corrupción, las especies son parte de eso, que ni un hueso sería quebrado, que sería traspasado. Dios estaba honrando a su Hijo aún en el silencio. Y por último, aquí la piedra es puesta allí en su lugar. Protege el cuerpo, mantiene el respeto y prepara la escena para el siguiente pasaje de la resurrección. Pero veamos por último, y eso es corto, las mujeres. Vimos el tiempo, vimos a José, vimos la sepultura digna de un rey, pero por último las mujeres en el versículo 8, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. ¿Quiénes son estas mujeres? Marcos dice María Magdalena y María, la madre de José. En el versículo 40, un poquito más arriba, son las mismas mujeres que están allí al pie de la cruz, que están observando todo. Los hombres se fueron todos. Pedro, que dijo, yo voy a morir contigo. ¿Dónde está Pedro ahora? Nadie sabe dónde está. Pero las mujeres están allí hasta el final. Estuvieron en Galilea sirviendo a Jesús, dice Marcos 15:41. Estuvieron al pie de la cruz cuando los discípulos huyeron. Ahora están presentes allí en la sepultura.
observando cómo José y Nicodemo hacen todo, bajan el cuerpo, lo envuelven, lo ungen con especies, van y siguen a la tumba, dónde está, dónde lo ponen con mucho cuidado. Literalmente son las últimas en la cruz, las primeras en la tumba. Y esas mujeres no predicaron, no escribieron ninguna epístola, no ocuparon ningún cargo público, pero su fidelidad humilde las coloca como mujeres, como testigos claves de la historia de la redención. ¿Y qué hicieron exactamente? Solamente mirar. Solo mirar con mucho cuidado. La palabra mirar implica que observar detenidamente, fijamente, sin perder detalles. Las mujeres no es como que iban pasando y, ¿dónde lo sepultaron? No, están viendo así, con todo detalle, dónde lo pusieron. No están mirando ni de lejos. Están observando el sepulcro, memorizando la ubicación, viendo cómo colocan el cuerpo, viendo cómo ponen la piedra, notando que la piedra no se rueda, estar seguras de que ellas van a poder regresar muy pronto al mismo lugar. Están pensando, ¿y quién nos va a mover la piedra? Todo se quedó grabado en la mente de ellas, exactamente el lugar, cómo, todos los detalles se los grabaron. Eso obviamente ayudó mucho como testimonio, porque algunos dijeron, se robaron el cuerpo de Jesús, o a lo mejor se equivocaron de sepulcro. No, las mujeres se quedaron allí hasta el final y se grabaron todos los detalles. Son testigos, aparte de José, Nicodemo, sumamos a otros testigos, que son las mujeres. Nadie puede reclamar fraude como confusión o manipularon la historia. Tenemos suficientes testigos. Y la belleza de esas mujeres cuando todos los hombres fallan no es la lección principal. Pero cuando los hombres fallan, Dios sostiene la historia con mujeres fieles. Los hombres huyeron, se escondieron, están paralizados por el miedo, pero las mujeres permanecen en su gracia, hermanos. Yo quiero destacar esto, lo he visto mucho en la Biblia. ¿Sabe que la Biblia le da un honor especial a la mujer? No la denigra como lo hace la sociedad. El Señor en su gracia escogió a estas fieles mujeres como últimos testigos de la muerte, las últimas testigos de la sepultura y las primeras testigas de la resurrección. Sin su testimonio, algunos podrían decir, no, nadie sabía dónde era el sepulcro. Quizás se equivocaron. No, las mujeres estaban allí al pie. Cuando vemos la sepultura de Cristo, no vemos un acto improvisado. No vemos como cosas que pasaron de manera accidental. Vemos la providencia soberana de Dios, orquestando todo, moviendo todo para sepultar a su hijo. José y Nicodemo aparecen en el momento exacto. Pilato concede lo que regularmente no concedería. El tiempo apremia, todo tiene prisa. Hay un sepulcro muy cerca allí, las mujeres observando. Nada es accidental. Dios sepulta a su propio hijo. Y solo quiero aplicar aquí también, antes de terminar, Dios controla todo. Si controla todo lo que pasó para sepultar a su hijo, controla todo lo que te pasa. Aún aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que son contraproducentes y que no tienen lógica, Dios mueve todo para cumplir sus propósitos. Y cuando usted y yo vemos, yo no sé cómo esto va a pasar, yo no sé qué va a suceder aquí, podemos descansar plenamente en Dios, en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Y va a mover las personas que tenga que mover, las situaciones que tenga que mover, aunque parezcan imposibles, pero Dios va a actuar sin falla para cumplir sus propósitos perfectos. Podemos confiar completamente en Él, plenamente en Él, de que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Pero terminar también, Cristo murió, su sepultura prueba que Él murió de verdad. ¿Y para qué murió? Por tus pecados y por los míos. Cuando vemos su sepultura es algo increíble en realidad. Pero todo esto sucedió para reconciliarte a ti con Dios. Solo es un recordatorio que esa cruz habla del castigo que tú y yo deberíamos de merecer. Y Él fue a la cruz haciéndose responsable de tus pecados y de los míos sin llegar a ser pecador. Pero sí toma el castigo que te correspondía a ti. Se hace responsable de tus mentiras, de tus robos,
de tu enojo, de tu ira, de tu inmoralidad, de tu lascivia, tu lujuria, tus deshonestidades en el trabajo, aún de crímenes que nadie sabe de ti más que tú mismo. Y en la cruz los pagó y murió de verdad porque pagó. El pago ya está hecho. Pero ahora, en arrepentimiento, entregar tu vida a Él, rogarle a Él, por favor, perdóname, por favor, sálvame, por favor, muestra mi condición perdida y por favor, dame vida eterna. Y aquellos que le conocemos, ver lo increíble, lo maravilloso de su sepultura y entender la grandeza de Dios, su providencia, el control que tiene todo y cómo prepara todo para que el primer día de la semana, esas mismas mujeres que con el corazón todo quebrado ven esa tumba, imagínense la sorpresa, llegar y pensando, ¿quién nos va a abrir? ¿Quién va a mover la piedra? Y traen especies para ungir el cuerpo de Jesús. La sorpresa cuando la piedra está ahí movida, y que es escena tan más increíble, pero veremos eso el próximo domingo. Oramos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Dios, es muy hermoso ver cómo moviste todo para sepultar a tu Hijo Jesucristo. Humanamente hablando, pues esto parecía un caos, parecía algo muy, muy triste, muy oscuro. Pues ahí está Jesús, murió, lo bajan de la cruz y lo echarían a un lugar despreciable, pero en tu plan soberano, pues Él sería sepultado como el Rey que es. Ayúdanos, Cristo, a honrarte cada día en nuestras vidas, a entender que nuestro pecado fue ya pagado en la cruz, que no hay más deuda, no hay más condenación para aquellos que somos tuyos, pero pedirte, Dios, también de manera especial, si habrá alguien entre nosotros nuevamente, que todo esto está interesante, todo esto suena bien, todo esto del cristianismo, pues suena algo bonito, pero quizás piensa, no es para mí, o no es, por ahora estoy bien. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer la obra. Ayúdanos a poder ver la realidad de nuestra vida, nuestro pecado, nuestra condición sin ti, nuestra eternidad sin ti, y entender lo necio, lo vacío que es vivir sin ti, Padre. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones, y aquellos que te conocemos, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Jesús, a poder amarte más, agradecerte más, adorarte más, servirte más cada día. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.